ya se mencionó, vamos a hablar acerca de las comorbilidades en la enfermedad renal crónica. Vamos a dedicar algunos minutos para meditar un poco acerca de esto. Esta es una declaración de conflicto de interés. Como ya se dijo, yo soy parte de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales, que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores a través del CONACYT. En este caso soy nivel 2 y pertenezco al SNI desde ya cerca de 20 años. Estas son mis líneas de investigación y no tengo conflicto de interés, no recibo subvención por ninguna casa comercial ni ningún patrocinador externo. Vamos a iniciar viendo algunas definiciones. ¿Qué es la comorbilidad? Se podrían ustedes preguntar. Bueno, en este artículo de una revista chilena, la autora dice una de las primeras referencias al término comorbilidad la efectuó el fallecido epidemiólogo de la Universidad de Yale, Alban Feinstein. No sé si se pronuncia así. En una publicación del Journal of Chronic Disease en 1970. En ese artículo, la comorbilidad se definió como la ocurrencia de más de una enfermedad en una misma persona. Esto es muy importante porque vean ustedes que este tema de comorbilidad no es tan antiguo como la medicina, no es un asunto muy viejo. Ahora bien, este es el artículo original al que hace referencia esta doctora, escrito por el doctor Feinstein o Feinstein, no sé cómo se pronuncie, en donde el título del trabajo fue la clasificación antes del tratamiento preterapéutica de la comorbilidad en enfermedades crónicas. Esto es fundamental decirlo, que estamos hablando de sujetos con enfermedad crónica. Vean ustedes, probablemente los papás de algunas de las personas que me están escuchando apenas nacían. Y uno de los extractos que logré rescatar de este artículo dice, este trabajo le concierne, le importa los problemas en la clasificación preterapéutica de las dolencias comórbidas asociada con el índice de la enfermedad. La clasificación envuelve a menos dos diferentes aspectos de la comorbilidad. Esto es un término muy interesante. El efecto funcional que va a traer estas enfermedades sobre el paciente y el efecto que va a tener en el diagnóstico por parte del médico. Es decir, hace 50 años, un poco más de 50 años, se definía comorbilidad como, ok, llega alguien con enfermedad crónica que tiene más de una enfermedad, ¿cómo esto está afectando funcionalmente al paciente? ¿Y cómo esto afecta el diagnóstico del médico? Esto es muy interesante porque el artículo se centró en evaluar o reflexionar acerca de 4 cosas. Tiempo de detección de estas enfermedades que concurre, es decir, si era un sujeto con enfermedad cardiovascular y que además tenía diabetes, bueno, ¿cuánto tiempo tiene con una y con otra? O si es un sujeto que tiene cáncer y además tiene enfermedad cardiovascular, bueno, ¿cuánto tiempo tiene con la enfermedad cardiovascular? ¿Hace cuánto que se infartó? ¿Hace cuánto que es hipertenso? Anticipaciones pronósticas, es decir, con la información que ya se tiene, qué es lo que puede pasar con una y con otra enfermedad de manera aislada. Los planes terapéuticos, no es lo mismo tratar una descompensación diabética en un sujeto con un problema de cáncer, por ejemplo, o en un sujeto que está infartado. Y los resultados posteriores al tratamiento. Este trabajo, por demás elegante, viejo pero elegante, es muy interesante porque puso sobre la mesa lo que es el tema de esta noche. Ahora bien, a manera así como que de reflexión, ese trabajo fue publicado en 1970. Estamos hablando de este es un histograma acerca de cómo han evolucionado en nuestro país los padecimientos, las enfermedades transmisibles, que son las barras naranja,
Y las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la misma enfermedad renal crónica. Y vean ustedes cómo todavía en la década de los 70 las enfermedades transmisibles, por ejemplo las infecciones, eran todavía mucho más frecuentes que las enfermedades no transmisibles. Si nosotros vemos la transición epidemiológica a lo que sucede hoy en día cobra mucha relevancia el hecho de reflexionar acerca de lo que es la comorbilidad. ¿Por qué? Porque tenemos más frecuencia de enfermedades no transmisibles en la población en este momento de la historia en prácticamente todo el mundo. Ahora bien, también es importante reflexionar que para la década de los 70, cuando se reflexionaba esto, la pirámide poblacional era, pues sí, una imagen de pirámide. La base, los niños eran más numerosos que la parte de la punta, los ancianos. Si nosotros observamos lo que se proyecta que va a suceder para el 2030, pues la base ya ahora la base es incluso menor que en los sujetos que tienen alrededor de 50 o 60 años. Y esto pues es resultado, como se ve en la gráfica de la derecha, de una mayor esperanza de vida, una disminución en la tasa de crecimiento de la población por los controles políticos y el cambio de mentalidad en torno al número de hijos que se quiera tener. Ahora bien, esto trajo como resultado que la doctora Charlson tratara de clasificar a través de un método nuevo el pronóstico de la comorbilidad utilizando un estudio de seguimiento. Este trabajo es el desarrollo y la validación de dicho trabajo. Y como ustedes pueden ver, estamos hablando nuevamente de la década de los 80, se ven prácticamente enfermedades cardiovasculares, relaciones con el miocardio, vasculares, pulmonares, neurológicas, endocrinas, aparece enfermedad renal, hepática, gastrointestinal, cáncer y otras. A quienes a través de evaluar su frecuencia y compararlo con aquellos que murieron dentro del hospital, con aquellos que egresaron y murieron menos de un año después, se evaluó más o menos una medida de riesgo. Luego se ve la severidad y la razón por la cual fueron admitidos, si estaban no muy enfermos, moderadamente enfermos o gravemente enfermos, y se les consideró, se les dio una calificación con base al riesgo y basado en eso se le dio un número. ¿Sí? 0 comorbilidades, de 1 a 2, de 3 a 4 y más de 5 enfermedades en porcentaje. Y luego se analizó la sobrevida de los sujetos con base a este puntaje que se le dio, de tal forma que aquellos que tuvieron 0 puntos de este nuevo puntaje para esa fecha sobrevivían significativamente más comparado con aquellos que tenían más de 2, 3 puntos. ¿Sí? Esto trajo como consecuencia que se pudiera validar un índice o un puntaje combinado de comorbilidad pocos años después. Bueno, 24 años después de que se hablaba de comorbilidad, se estaba validando este puntaje que es prácticamente conocido de todo el personal de salud, el puntaje de Charlson. Este puntaje ya ajustado para edades, como ustedes pueden ver, menores de 65 años, de 65 a 74 y mayores de 75, a quienes se les midió la comorbilidad de acuerdo al puntaje que vimos unas diapositivas antes, y se siguieron un número determinado de pacientes y se vio cuántos seguían vivos al seguimiento, y prácticamente la misma imagen se ve independientemente de la edad. Aquellos que tenían un puntaje mayor sobrevivían significativamente menos que aquellos que tenían un puntaje menor. De ahí fue que adquirió relevancia la medición de la comorbilidad mediante este puntaje. Ahora bien, ¿esto cómo ha tenido impacto o cómo ha sido trasladado particularmente al escenario de la enfermedad renal crónica? Bueno, uno de los primeros intentos fue la adaptación del puntaje de Charlson. Y bueno, básicamente lo que quisiera rescatar de este artículo fue que el tener
enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica terminal, era igual a tener un infarto al miocardio. Si además de eso se le sumaba enfermedad congestiva cardíaca, se le dan 2 puntos más. Si además de eso tenía enfermedad vascular periférica, se le agrega 1 punto más. Si además de eso tiene enfermedad cerebrovascular, se le agregan 2 puntos más. Y si esto tiene manifestación clínica de demencia, se le agrega 1 punto. Si además tiene enfermedad pulmonar crónica, se le agrega 1 punto más. O si tiene enfermedad reumatológica, se le agrega 1 punto. Si además tiene manifestaciones gastrointestinales de úlcera péptica, se le agrega 1 punto, diabetes 2 puntos, diabetes con complicaciones 1 punto más, aparte de los 2 puntos de tener diabetes, tener enfermedad de moderada a grave en el hígado, se agregaban 2 puntos, si se tenía enfermedad metastásica, es decir, cáncer, se le agregan 10 puntos, leucemia y linfoma ofrecen agregar 2 y 5 puntos más. Esto fue validado comparado la versión adaptada a enfermos renales con la versión pura de Charlson. Y se pudo pues observar que independientemente del puntaje que se tuviera, aquellos que tenían más de 6 puntos sobrevivían significativamente menos que aquellos que tenían menos puntos. Entonces empezó a aparecer pues el discurso de que la comorbilidad afectaba el resultado, como lo reflexionó el autor Feinstein cuando propuso meditar al respecto de este tema. Ahora bien, empezaron a aparecer en la literatura algunas réplicas, por ejemplo, de países en desarrollo. Quisiera pedirles que prestaran atención a esta tabla, porque, bueno, es interesante porque se está evaluando poblaciones de un archipiélago que se encuentra en Asia. Casi todas estas son islas o son poblaciones muy parecidas, y donde solamente se toma en cuenta cuestiones cardiovasculares y comorbilidades no cardiovasculares, y llamar la atención de que no está presente la enfermedad renal crónica en este puntaje. Ahora bien, comienzan a aparecer algunos ajustes, mejoras, no sé cómo llamarle. El artículo dice una mejora en el índice de comorbilidad. Bien podría decirse mejora, cuando en realidad lo que es un ajuste al puntaje para poder adaptarlo a los pacientes que tienen diálisis peritoneal. Vean ustedes, este es un estudio muy interesante en donde se evalúan 4 cohortes de sujetos que inician diálisis en el fin del siglo XX y los albores del siglo XXI. Son en todos los casos miles de pacientes, 30, 36 y 142,000 pacientes, en donde ya se utiliza la edad, el género. Para el caso de esta población, los asuntos raciales se vuelven importantes, ser blanco, afroamericano, nativo americano, asiático u otro. La causa de la enfermedad renal crónica, recuerden ustedes que al inicio de la charla veíamos que lo que se proponía como comorbilidad eran estos. Ahora, para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal, esto es solamente un apartado de la comorbilidad, pero si aparte tienen otras condiciones cardiovasculares, cáncer o diabetes. Y entonces se les da el puntaje. Sí, se hace la conversión. Yo los invito a que si quieren hacer el ejercicio, simplemente consulten el artículo y se vuelve cómodo. Luego al principio es un poco complejo, pero luego se vuelve cómodo poder hacer la medición. Y entonces se les da el puntaje de acuerdo al porcentaje que da. Y entonces vean ustedes, los pacientes incidentes comparados con los prevalentes del año 2000 tienen un puntaje muy parecido. Es decir, el número de sujetos con comorbilidad muy alta, pues si acaso es el 1%. El número, parece que la mediana de comorbilidad se encuentra más o menos entre 5 y 7% de comorbilidad. Perdón, entre 5 y 7% es la cuarta parte de la población que tiene esta comorbilidad, 1 de cada 4. Pero nuevamente se repite la misma historia. Independientemente de cuándo hayan iniciado diálisis en el 99, en el 2000, en el 2001, comparado con los prevalentes del 2000, aquellos que tienen un mayor puntaje de comorbilidad sobreviven significativamente menos.
Esto pues trajo a confirmar que se podía medir la comorbilidad y que la comorbilidad predice el resultado, lo que se decía desde el inicio, predice el resultado de los pacientes con insuficiencia renal crónica térmica. Ahora bien, comenzaron a aparecer algunas variantes. Ya no ajustes, sino variantes. Por ejemplo, este artículo es muy interesante. Comorbilidad autorreportada a través de un cuestionario en sujetos en hemodiálisis. Y nuevamente vean ustedes en este histograma en donde a la derecha ustedes pueden ver los resultados del índice de Charlson, que viene a ser el pionero en este caso y se vuelve el estándar de oro de comparación. Y vean ustedes en el caso de el puntaje autorreportado de comorbilidad, hay más frecuencia de sujetos con cero comorbilidad, es decir, el sujeto está enfermo, pero no asume que dichas condiciones sean tan patológicas como las vería el médico. Sí, yo sé que estoy enfermo, sí, yo sé que soy diabético, sí, yo sé que tengo hipertensión, pero bien podría pasar por alto el criterio de decidir si es tan grave. Pero aún a pesar de esta subjetividad que tiene este puntaje, vean ustedes cómo aquellos que reportaron tener mayor comorbilidad sobreviven significativamente menos. O sea, en cualquiera de los casos, sea medido de manera subjetiva por el mismo paciente o sea medido de manera un poco más objetiva por el médico o el personal de salud, la presencia de comorbilidad está directamente asociada con la menor sobrevida de los pacientes. Ahora bien, esto es una carga, como bien lo dice este artículo, de los más actuales. No hay mucho trabajo ya de tema de comorbilidad recientemente, pero esto es una carga sobre los pacientes que inician diálisis. Y vean ustedes, en este artículo se buscaba hacer un puntaje propio de enfermedad renal crónica, de insuficiencia renal crónica terminal. Y nuevamente, como lo vimos en los artículos anteriores, se compara con el índice de Charlson. Y se repite la misma historia. Aquellos que tienen un mayor puntaje, que ustedes pueden ver aquí los códigos, sobreviven significativamente menos que aquellos que tienen un puntaje menor, independientemente si se utiliza este nuevo puntaje o si se utiliza el puntaje tradicional. Ahora bien, aquí en este estudio lo que hicieron fue darle un poquito más de importancia al resultado. Aquellos que tenían un menor puntaje se trasplantan en este porcentaje y conforme aumenta el puntaje de comorbilidad, la probabilidad de llegar al trasplante es mucho menor y la posibilidad de terminar muerto al final del seguimiento es mucho mayor. Esto es visto de otra manera. Luego, ya más recientemente, se buscaron combinar así una especie de comparación de índices, el de Taiwán que se los presenté, el de Estados Unidos que es el anterior que acabamos de ver y el de Charlson. Y bueno, tienen un rendimiento muy similar. Es decir, la invitación de esta parte de la charla es evaluemos la comorbilidad de nuestros pacientes. Sobre todo porque sé que los que están escuchando la charla, pues es un abanico diverso de personal de salud. Pueden ser médicos, pueden ser profesionales de la nutrición, médicos, médicas, profesionales, hombres y mujeres de la nutrición, pueden ser expertos de algunas otras áreas de la enfermería enfocadas a la educación en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal o enfermedad renal crónica en todos sus estadios. Evaluemos todos y todas el índice que nos parezca más cómodo, con el que estemos más familiarizados, porque en cualquiera de los casos estaremos prediciendo el resultado, estaremos relacionando el resultado que tengan los pacientes con un dato duro que es la mortalidad. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos especiales de la comorbilidad. Es decir, desde el inicio les mencioné que cuando se pensó en la comorbilidad se pensaba, en enfermedades más bien de tipo cardiovascular, que fueron las primeras en ser evaluadas como parte de la salud pública en la enfermedad cardiovascular y el cáncer como enfermedades crónicas. Este es un estudio que nosotros publicamos como resultado de una campaña de detección en el marco de un Día Mundial del Riñón.
Hicimos una detección a poco más de 600 pacientes de población que no se sabía enferma de los riñones y que, como ustedes pueden ver, la edad no es necesariamente muy adulta. La mediana de la edad, si ustedes ven los porcentajes, está entre los 40 y 60 años. Ahí se concentra casi la mitad de la población. Es más, solamente 1 de cada 3 está por arriba de 60 años. ¿Sí? Tuvimos más frecuencia de mujeres. Esto es porque parece que socialmente las que atendieron este llamado, porque fue una campaña, fueron mujeres y además se hizo en horario laboral. ¿Sí? No discriminamos sujetos si tenían o no seguridad social y también evaluamos sus años de educación, es decir, el tiempo que tenían de haber ido a la escuela y la historia familiar de enfermedades consideradas como comorbilidad: diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Ahora bien, nosotros encontramos, comparado con los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud vigente para ese momento, que teníamos pues un porcentaje muy parecido de hipertensión, un mayor porcentaje, bueno, breve, de obesidad y de sobrepeso. Tuvimos un porcentaje más o menos elevado de la circunferencia de cintura de riesgo, tanto para hombres como para mujeres, un poco mayor. No tuvimos tanta frecuencia de analfabetismo o de educación relacionada con la primaria. Tuvimos un poco más de frecuencia de tabaquismo y prácticamente la misma frecuencia de alcoholismo que lo reportado, repito, por la Encuesta Nacional de Salud vigente de aquel momento. Ahora bien, encontramos de manera muy interesante que un gran porcentaje de sujetos que encontramos una prevalencia elevada de enfermedad renal crónica, afortunadamente en estadios tempranos. En este caso, estadio 1, que nada más la presencia de daño renal, esto reflejado por microalbuminuria, y de estadio G2, en este caso reflejado por una leve disminución de la tasa de filtrado glomerular junto con el marcador de daño de microalbuminuria. Los factores que estuvieron asociados, es decir, las comorbilidades que estuvieron más frecuentemente asociados con aquellos que tenían enfermedad renal crónica, era diabetes mellitus, hipertensión arterial, el género masculino, que es un conocido factor de riesgo de enfermedad renal crónica, y los años de educación, es decir, los sujetos con menos años de escuela se comportaban con un mayor riesgo de tener enfermedad renal crónica. Ahora bien, si esto lo vemos desde el punto de vista de cómo está la población general, las 2 diapositivas anteriores, pero ahora, ¿qué sucede con aquellos que ya están en diálisis? Esta es una cohorte que hicimos ya hace algunos años en una población de diálisis no muy grande, en un tercer nivel de atención, en donde ustedes pueden ver la diabetes mellitus como principal causa en México y en el mundo de insuficiencia renal crónica terminal. Todavía es muy común para los pacientes en diálisis que tengan causa desconocida, es decir, que lleguen a insuficiencia renal crónica sin saber cuál es la causa. La nefroesclerosis, que es la directamente asociada a hipertensión arterial, la nefritis lúpica u otras glomerulonefritis crónicas, otras glomerulonefritis crónicas u otras causas no tan representadas, 4 casos para cada uno de nuestro estudio. Y bueno, solamente encontramos nosotros que en este caso la edad mayor de 50 años y el haber perdido la función renal residual se asoció con una menor sobrevida. No hicimos evaluación como tal de la comorbilidad porque en aquel momento dependíamos de contar en el expediente clínico con dicha información que no estaba disponible. Ahora bien, si nosotros evaluamos cómo estamos en México con relación al número de sujetos que inician diálisis, que inician diálisis, y que esta es atribuida a diabetes, México, representado por Jalisco y representado por Aguascalientes, pues se encuentra entre los primeros lugares en incidencia de insuficiencia renal crónica terminal por diabetes.
debo o aprovecho para comentarles que no existe en el país un registro nacional de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. El registro más confiable, dada su constancia, es el REDJAL, el Registro de Diálisis y Trasplante del Estado de Jalisco, que es utilizado, como ustedes pueden ver, como referente de lo que sucede en todo el país. Han existido algunos otros estados que han iniciado sus propios registros, como es el caso de Aguascalientes y en algún tiempo San Luis Potosí, que fueron utilizados sus datos como referentes de lo que podría suceder en todo el país. Entonces, el evento de comorbilidad llamado diabetes mellitus tiene un impacto importante en los pacientes que inician insuficiencia renal crónica terminal. Es la principal causa en todo el mundo. Ahora bien, esto adquiere especial relevancia cuando vemos la última encuesta nacional de salud, que nos dice que del 2012 al 2018 aumentó de 6.4 millones a 8.6 millones de personas mayores de 20 años que refirieron tener diabetes. Es decir, 1 de cada 10 mexicanos en este momento tiene diabetes mellitus, mayor de 20 años. Entonces, cada vez va a ser más frecuente que nos encontremos con sujetos con enfermedades crónicas y que estén asociadas a diabetes. Y en esa misma encuesta nacional de salud, el número de hipertensos pues casi se duplica en cuanto a número total. Sin embargo, cuando lo vemos con el porcentaje con relación a la población general, pasó de casi 17% a 18.4%. Y si bien la encuesta nacional de salud no evaluó como tal la enfermedad cardiovascular, sí evaluó algunas variables subrogadas como son la medición del colesterol y de triglicéridos y que los pacientes referían si lo tenían o no elevado. Y vean ustedes como en cualquiera de los casos hay un incremento en tanto hombres y mujeres o por separado mujeres y hombres en el descontrol de los lípidos. Esto adquiere especial relevancia para un grupo de profesionales de la nutrición como los que me estarán escuchando, porque bueno, entonces 1 de cada 5 mexicanos prácticamente va a tener alterados los lípidos cuando acudan a su consulta, independientemente de cualquier otra enfermedad que pueden llegar a tener. Si estas estadísticas se pueden extrapolar, 1 de cada 5 sujetos de las últimas consultas que ustedes dieron estaba afectado por esta comorbilidad. Ahora bien, en una evaluación de la enfermedad cardiovascular, si bien es cierto, este estudio no evalúa enfermedad cardiovascular como tal, sí fue el primer estudio que evaluó en este país la calcificación vascular en pacientes en hemodiálisis. Los pacientes en hemodiálisis, una población, toda una unidad de hemodiálisis, la mitad tenían calcificación vascular. Ahora llama la atención que los pacientes no eran necesariamente viejos, no eran necesariamente diabéticos, era solamente 1 de cada 4. Y que, perdón, el tiempo en diálisis no era tan grande, en mediana eran 46 meses, estamos hablando de cerca de 4 años, ¿sí? Y se parecen mucho a cualquier paciente en cualquier población de diálisis del país. Ahora bien, los factores asociados para calcificación vascular fueron la mayor edad, ¿sí? El descontrol, perdón, el inadecuado niveles de colesterol HDL y el descontrol de otras variables del trastorno mineral y óseo como es la fosfatasa alcalina. Ahora bien, si bien es cierto que desde el inicio no se evaluó los problemas neurológicos de los pacientes, recientemente nosotros publicamos un trabajo de la prevalencia de alteración cognitiva en pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal automatizada. Esta fue la tesis de pregrado del doctor Noé Salazar Félix, quien ahora se está formando como neurocirujano, en donde ustedes pueden ver que los pacientes tuvieron, medido por MMSE, el mini mental, tuvieron deterioro cognitivo en un 65%, y por MoCA el 93%.
Pero para poder establecer el deterioro cognitivo se requiere la presencia de los dos resultados. En este caso solamente fue el 7%, afortunadamente. Y las variables que se asociaron a la presencia de deterioro cognitivo fue la menor educación, las menores concentraciones de sodio y de creatinina y la mayor edad. Es decir, una de las variables que comienza a aparecer en el análisis no solamente es la presencia de enfermedades, sino la educación que el paciente llega a tener. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto al ámbito de la nutrición? ¿Cómo podríamos nosotros aplicar todo esto al aspecto nutricio? Bueno, yo creo que todos los que me están escuchando saben que el estado nutricio está directamente relacionado con la sobrevida del paciente. Que aquellos pacientes que tienen diálisis o algún tipo de terapia sustitutiva de la función renal, que tienen desnutrición grave, sobreviven significativamente menos que aquellos que tienen un estado nutricio normal. ¿Sí? Es decir, se repite el mismo esquema de que una condición específica, en este caso estado nutricio, se asocia con el desenlace, uno de los supuestos de la definición de comorbilidad. Existen múltiples causas de desnutrición en el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. La inadecuada ingestión de energía, que todos los profesionales de la nutrición que me estarán escuchando, tanto médicos o licenciados en nutrición que se dedican a esto, es uno de los grandes retos que el paciente cumpla con los supuestos de una buena dieta, y no solamente una buena dieta, sino de calidad que cumpla con los mínimos. La respuesta metabólica a enfermedades concomitantes, aquí resalto interesantemente, es la comorbilidad del paciente. El mismo proceso dialítico hace un efecto sobre el estado nutricio, el fenómeno inflamatorio y el hipercatabolismo, las pérdidas de sangre, particularmente en el caso de los de hemodiálisis, los desórdenes endocrinos asociados con la uremia, y particularmente les voy a hablar de la alteración en el sentido del gusto o en la percepción del gusto de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Uno de los primeros esfuerzos que hicimos fue ya hace casi 20 años, en donde se probó uno de los suplementos más básicos que toman los pacientes con diálisis, que en este caso fue albúmina de huevo en polvo, en donde el grupo control, que solamente recibió consejo nutricio, y el grupo de estudio, que recibió, además de consejo nutricio, recibió el suplemento de albúmina de huevo. Ustedes pueden ver que el número de sujetos con estado de desnutrición de moderada a grave, pues prácticamente se mantuvo. Mientras que aquellos que recibieron suplementación redujeron la gravedad de la desnutrición, es decir, aumentaron la parte blanca del pastel, que son aquellos que tenían estado de nutrición normal o desnutrición leve. ¿Sí? Ahora bien, después nos preguntamos, bueno, no en todos los casos se va a poder utilizar suplementación, luego de repente se vuelve un reto, y todos deberían de tener acceso a un buen consejo nutricio. Y comenzamos a evaluar, en este caso la doctora Fabiola Martín del Campo, en la ingesta de micronutrimentos en pacientes con diálisis peritoneal y su relación con el estado inflamatorio. Pueden ustedes ver que para esta evaluación solamente 1 de cada 5 tenían estado de nutrición normal. Afortunadamente, el número de sujetos que tenían desnutrición grave eran solamente el 5%. La gran mayoría se encontraba en desnutrición leve. ¿Sí? Y luego fueron catalogados los pacientes si tenían o no presente el fenómeno inflamatorio, en este caso por proteína C reactiva, la elevación de la proteína C reactiva. Y de manera interesante, aquellos que tenían inflamación tenían una ingesta energética menor, ¿sí? Tanto medida como por kilocalorías, también una ingesta menor, aunque no significativa, de la ingesta de proteínas, menor en la ingesta de sodio, menor en la ingesta de calcio,
menor en la ingesta de vitamina B, en este caso B2, y menor en la ingesta de vitamina A. Entonces, parecería, pues, que los pacientes con la comorbilidad llamada fenómeno inflamatorio iban a tener una peor respuesta comparado con los pacientes que no lo tuvieron. Entonces nos dedicamos a evaluar si reforzamos el consejo nutricional, si el consejo nutricional se vuelve un reto interesante para el personal médico, a pesar de tener el fenómeno inflamatorio que sucede. Y nuevamente la doctora Fabiola Martín del Campo en nuestro grupo demostró que los pacientes bien nutridos, ¿sí?, teniendo un buen estado nutricional, un buen consejo nutricional, perdón, lograban incrementar la frecuencia de sujetos bien nutridos a 6 meses y la disminución de su contraparte de moderados a gravemente nutridos. ¿Sí? Probablemente los que mejoraron fueron los que estaban aquí de moderados, pero independientemente de eso, los sujetos que estaban en desnutrición grave disminuyeron. Y los que estaban en desnutrición bien nutridos aumentaron. Ahora bien, otro de los aspectos que los invito a evaluar como una posible comorbilidad es esto que les presento en este estudio. Uno de los estudios más interesantes en los que hemos participado ha sido esto, la presencia de pica. Pica es la ingesta de alimentos que no tienen aporte nutricio real. Y esto ha sido muy común, o ha sido evaluado en mujeres embarazadas, ¿sí? Pero también está presente en pacientes en diálisis. Vean ustedes cómo cerca de la mitad de esta población en diálisis evaluada, en este caso por la doctora Claudia Nelly Orozco, ¿sí?, de nuestro grupo también, tenía pica. ¿Cuál era la pica más frecuente? Hielo. Esto es interesante porque se les dice a los pacientes que están en diálisis que utilicen hielo para mitigar el reflejo de la sed y para poder mantener un buen control hídrico, es decir, que los pacientes no se descompensen hídricamente hablando. Sin embargo, hay un alto porcentaje de sujetos que comen jabón, ¿sí? Esto es muy interesante, que comen más de 2 objetos de los de aquí señalados, papel, pasto, ¿sí?, tierra e incluso ladrillos. Los pacientes decían que iban a comprar pedazos de teja para comérselos. Y bueno, yo los invito a pensar, ¿alguna vez ustedes han accidentalmente probado el jabón cuando se bañan? Sabe horrible. O sea, no es agradable el sabor de cualquiera de estas cosas que nosotros vemos aquí. Por lo tanto, nos preguntamos si la alteración del sentido del gusto de estos pacientes estaba presente. Es decir, su sentido del gusto está íntegro. Y junto con la doctora Roxana Márquez Herrera, ¿sí?, con un trabajo de una alumna que vino acá de verano de investigación, la nutrióloga Claudia Ruiz Gurrola, validamos, ¿sí?, yo creo que la primera prueba para evaluar la percepción de sabor en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en diálisis. Para esto utilizamos controles sanos, ¿sí?, y utilizamos el análisis debido para un estudio de prueba diagnóstica. Ustedes pueden ver cómo se evaluaron los 5 sabores básicos: dulce, salado, amargo, agrio y umami, el famoso sabor de la comida china que tiene este nombre. Y como ustedes pueden ver, la reproducibilidad de la prueba está dentro de los márgenes correctos, medido tanto en este caso por Bland-Altman como por alfa de Cronbach. Se le hizo un tratamiento estadístico adecuado. De manera interesante, encontramos nosotros que los pacientes con diálisis peritoneal, la barra negra, ¿sí?, detectan con menor intensidad el sabor dulce. Esto cobra especial relevancia, dado que el elemento que se utiliza para fabricar las soluciones de diálisis es glucosa. Entonces, los sujetos están directamente en contacto con la glucosa de manera, pues, elevada en cantidad,
con las debidas consecuencias y que no se puede evitar, y esto tiene una repercusión clínica interesante. Ahora, en su contraparte, vean ustedes cómo los pacientes en hemodiálisis tuvieron dificultades, tendieron a tener dificultades para detectar el sabor salado. Esto también cobra especial relevancia. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos es el control hídrico de los pacientes y, bueno, durante la sesión de hemodiálisis el paciente es deshidratado de manera ficticia. También hubo una tendencia de los pacientes en diálisis peritoneal a no detectar el sabor amargo, y no detectaron correctamente los pacientes en diálisis peritoneal el umami, y comparado con los de hemodiálisis también fue significativo los de diálisis peritoneal. Las intensidades, esta prueba que les comento, ustedes la pueden consultar, tiene la bondad de que permite discriminar si el paciente detecta o no un sabor en específico, y luego la intensidad con la que lo detecta mediante una escala visual análoga. Ahora bien, pero todo esto del aspecto nutricio, ¿cómo se relaciona con otras variables, con el resultado? ¿Por qué? Porque al hablar de comorbilidad, hablamos del efecto posterapéutico. Ustedes deberán recordar que en las primeras diapositivas el doctor Feinstein se preguntaba, bueno, ¿y cuál es el efecto posterapéutico? En este estudio, nosotros buscamos asociar la gravedad de la desnutrición, ¿sí?, y comparado en este caso con obesidad, y su relación con la calidad de vida, en este caso con pacientes en diálisis peritoneal. Vean ustedes aquellos sujetos que tienen estado de nutrición normal, desnutrición leve a moderada y desnutrición severa o desgaste energético proteico grave o severo. Y en este caso está medido el componente físico, el componente mental y el componente de la enfermedad renal crónica, y luego la calidad de vida en general. Quisiera que prestáramos atención a la calidad de vida en general como una primera intento, que son las barras blancas. Pueden ustedes ver que esta línea, que vendría a ser la mediana, esto es una gráfica de cajas, esta es significativamente menos en aquellos que tienen un estado nutricio, una desnutrición grave. Es decir, nuestros pacientes que tengan desnutrición grave, van a tener una menor calidad de vida en general. Y esto se va a ver directamente reflejado en el componente físico, que es la barra más oscura. Nuevamente, la línea mediana, la línea gruesa de aquí es la línea mediana, vean, está por abajo. Si medimos cualquier otro de los componentes, sea el mental o sea el específico de la enfermedad renal, pues es significativamente menor. Entonces, el estado nutricio va a impactar en el resultado posterapéutico. Por lo tanto, se vuelve de suma importancia para el personal de nutrición que se evalúe constantemente el estado nutricio y se busque mejorar esto, porque consecuentemente mejorará la calidad de vida de los pacientes. Ahora bien, medida esta comorbilidad, pero ya no en una población con insuficiencia renal crónica, sino en este caso en una población que desarrolló lesión renal aguda en el marco de la pandemia del COVID. Es decir, cómo el medir comorbilidad en una o en otra población va a traer prácticamente los mismos resultados. En este caso, se clasificó a los pacientes, los pacientes fueron hospitalizados acá en el Centro Médico Nacional de Occidente por COVID, y solamente se evaluaron aquellos pacientes que desarrollaron lesión renal aguda. Y como ustedes pueden ver, en esta gráfica de pastel están aquellos con peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Y el cambio en la creatinina, que vendría a ser algo así como la fotografía de la gravedad de la lesión renal aguda cuando ésta se presenta, porque es el cambio con relación a la basal. Vean ustedes que aquellos que tenían peso normal, el cambio de los de sobrepeso, el cambio de los de obesidad y el cambio de los de obesidad mórbida. La presencia de obesidad y sobrepeso confieren prácticamente un efecto similar comparado con los de estado de nutrición normal, pero el tener obesidad mórbida ofrece
un mayor daño en el cambio en la creatinina posterior al haber egresado de la hospitalización por COVID. Es decir, la presencia de una comorbilidad, en este caso sobrepeso o obesidad, está directamente relacionado con un desenlace distinto al respiratorio que vendría a ser la lógica del COVID, sino al daño renal. Ahora bien, ya para concluir o ir concluyendo esta charla, recientemente una egresada de nuestra unidad, la doctora Roxana Márquez Herrera, validó una prueba, una evaluación una prueba para evaluar la competencia clínica para nutriólogos que tienen trato con pacientes o tratan pacientes con enfermedad renal crónica temprana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que ha quedado demostrado y todos los que me escuchan saben que el estado nutricio en los pacientes en diálisis está directamente relacionado con el desenlace. Sin embargo, estamos hablando aquí de la competencia clínica de nutriólogos para enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Vean ustedes, se evaluaron 207 nutriólogos que fueron clasificados en dos grupos. Aquellos que tenían algún tipo de entrenamiento de enfermedad renal referente a nutrición en enfermedad renal crónica y aquellos, que no tenían, y aquellos que tenían algún entrenamiento en pacientes con enfermedad renal crónica. Eran los que no tenían entrenamiento. El género de los nutriólogos, predominantemente nutriólogas, compañeras nutriólogas, la mediana de la edad, pues, jóvenes como cualquiera de los que me están escuchando, el grado académico con el cual desarrollaban su actividad clínica, ¿sí? Muy pocos con posgrado. Experiencia laboral, esto es muy interesante porque la experiencia laboral, pues bueno, la diferencia fue solamente un año en aquellos que tenían entrenamiento comparado con aquellos que no lo tenían, fue significativo de manera estadística, ¿sí? Tiempo como de práctica en el consejo nutricional, pues hubo una tendencia, pero si ustedes lo observan, pues es 2 años y 2 años y medio, pues no parece ser mucho diferencia en la experiencia. El lugar de trabajo, esto es muy interesante, porque vean, 1 de cada 4 de los que no tenían entrenamiento y 1 de cada 3 de los que tenían entrenamiento trabajaban en una institución pública. Casi la mitad tenían práctica privada y bueno, el resto tenían otro tipo de práctica profesional. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes trataban con enfermedad renal crónica estos nutriólogos? ¿Sí? Pues bueno, mientras estos que no tenían entrenamiento evaluaban 1 de cada 3 de sus pacientes era con enfermedad renal crónica, aquel que tenía entrenamiento, pues desde luego que buscaba o se ofertaba para tratar a pacientes con enfermedad renal crónica. Y si tenían o no entrenamiento en alguna otra enfermedad no comunicable, pues bueno, estos parecían tener más. Esto se vuelve luego una costumbre, como estar aquí en esta sesión un miércoles a las 9 de la noche, pues se vuelve una costumbre el buscar actualizarse y sobre todo si se obtienen ofertas como la de DESACAF para poderse capacitar. Ahora bien, vean ustedes cómo la prueba o el test para evaluar, que se validó para evaluar si tenían o no la capacidad, vean ustedes, evaluaron los siguientes indicadores. La identificación de factores de riesgo. Es muy importante que yo haga una pausa aquí. El diagnóstico de enfermedad renal crónica lo puede hacer cualquier profesional de la salud. Y yo creo que foros como este abonan a la interacción del médico con los otros personales de salud. Ya no existen aquellas fronteras de este es asunto mío. Yo creo que ahora la interdisciplinaridad de las áreas, en este caso nutrición, medicina, enfermería, se vuelve vital. Entonces, los compañeros nutriólogos que fueron evaluados, se fueron evaluados en el indicador de poder identificar factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Aquellos que no tenían entrenamiento tuvieron una menor calificación. La integración diagnóstica tuvieron una menor indicador. El uso adecuado de recursos terapéuticos tuvieron un menor indicador.
El reconocer que se pudieron haber equivocado en el consejo nutricio de un paciente con una patología en particular, pues fue significativamente menor con aquellos que sí recibían entrenamiento. Esto es muy interesante porque aboga a la honestidad profesional. Y bueno, el puntaje total fue significativamente menor en aquellos que no tenían entrenamiento. Con esto trato de invitarlos a que continuemos capacitándonos para el bien de nuestros pacientes. Concluyo diciéndoles que el término de comorbilidad se define como la condición que coexiste con alguna enfermedad y que afectará tanto el diagnóstico como el resultado en un paciente determinado. No es lo mismo evaluar a un paciente con insuficiencia renal crónica que llega, no sabemos por qué tiene insuficiencia renal crónica, aquello el que llega con diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica. Ofrece un reto diagnóstico y ofrece mayor afectación al paciente. Tiene menos de 40 años esta sistematización de la evaluación de la comorbilidad y existen diversos puntajes para medirlo. Prácticamente todos son igualmente eficaces para determinar el resultado. Todos estaríamos obligados a conocer alguno de ellos. Casi todos evalúan aspectos muy particulares sobre todo edad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, cáncer, enfermedades del sistema inmune. Y deben considerarse los aspectos nutricionales como parte de la evaluación de las comorbilidades de los pacientes con enfermedad renal crónica, desde etapas tempranas hasta las etapas más terminales y me atrevería yo a decir incluso después del trasplante. Los profesionales de la medicina deben considerar la comorbilidad como parte de la evaluación médica constante, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, mientras que los profesionales de la nutrición deben de conocer y evaluar la RC como parte de la comorbilidad de sus pacientes. Bueno, yo nuevamente quiero agradecer a DESACAF, a Gloria, a Alejandra, por la confianza de permitirme participar